Bueno, he estado estudiando los mecanismos por los cuales se forma una nueva célula nerviosa en el desarrollo y en el adulto. Quizá la parte más sorprendente es en el adulto. Cada célula del organismo tiene una historia y una historia compleja, pero las neuronas en especial tienen una historia muy apasionante porque nacen en zonas lejanas de donde funcionan y para llegar a su sitio de trabajo necesitan una migración muy larga. Todos estos procesos se consideraban imposibles en el cerebro adulto, pero se ha encontrado que en algunos organismos, en algunos mamíferos y en aves, siguen generándose neuronas para algunas regiones del cerebro adulto. Y esto nos ha entusiasmado y lo hemos estado estudiando durante muchos años. En el humano es muy controvertido y el humano tiene un cerebro muy grande. Se han estudiado algunas regiones y en dos regiones en particular en las que hay abundante neurogénesis en roedores, no se encuentran nuevas neuronas en humanos. Sí en niños de menos de 10 años de edad, en el hipocampo siguen habiendo algunas neuronas jóvenes, pero en el bulbo olfatorio incluso antes, a los 2 años, dejan de migrar y hacer ese camino, esa travesía enorme desde su sitio de nacimiento hasta su sitio de funcionamiento. Bueno, muchísimas. Primero porque se pensaba que el proceso de formación de nuevas neuronas podía estar directamente relacionado con algunas enfermedades como la depresión o el Alzheimer's, y que cuando decrecía el número de nuevas neuronas generadas, esto basado en estudios en animales, lo mismo podía estar sucediendo en humanos. Y lo que muestran nuestros estudios es que el cerebro humano no es simplemente un cerebro de ratón gigante, sino es una estructura muy distinta y muy extensa, con muchas conexiones y muchas más neuronas. Y es posible que el número de conexiones y de neuronas que ya existen en el cerebro humano sea tan grande que no sea necesario el que se estén generando continuamente neuronas para el fenómeno de plasticidad, de cambios en los circuitos que suceden en ratones. Bueno, sobre esto hay muchísimos estudios, no es mi campo de trabajo. Obviamente el tener una buena alimentación, el hacer ejercicio y el mantenerse intelectualmente activo es indispensable para que el sistema nervioso, como cualquier otro órgano, se mantenga funcional y activo. Ahora hay procesos degenerativos que suceden independientemente de esto y la edad no perdona, o sea, va dejando sus huellas en todos los tejidos y también en el sistema nervioso. Se van perdiendo neuronas, se van perdiendo conexiones. Ahora, sí es verdad, y yo creo que eso se sabe bien en España, que la gente que mantiene su sistema nervioso activo, que juega al ajedrez, que se mantiene trabajando, que se mantiene con una actividad física, intelectual importante, tienen generalmente un mejor sistema nervioso, igual que el resto del organismo. Bueno, la genética un poco empieza a estar bajo nuestras manos también, porque la tecnología avanza y estamos en una época en la cual empezamos a poder modificar genes. Ah, la cuestión es que no entendemos al sistema nervioso todavía. Entonces, ¿cómo meterle mano al sistema nervioso? ¿Cómo modificarlo, cambiarlo, como si fuera un circuito electrónico que entendemos? Todavía está fuera del alcance nuestro, porque todavía no sabemos las bases de los circuitos y de las propiedades de cada neurona que hacen posible las maravillas que hace el cerebro. Entonces, yo creo que esto va a avanzar muy rápido y que en menos de 20 años vamos a tener una comprensión del sistema nervioso pues 10 veces mejor que la que tenemos ahora. Empezamos a entender que hay un balance muy importante en el cerebro entre excitabilidad, activación e inhibición. Y entre las neuronas inhibidoras, y hablaré un poco de ellas hoy, está un grupo muy diverso que ya estudió Ramón y Cajal, que llamó las mariposas del alma, y estas células empiezan a ser clave para entender cómo funciona el sistema nervioso. Es posible que en unos años podamos manipular esas células y modificar el cauce de enfermedades debilitantes como el autismo, por ejemplo, y otras enfermedades como la esquizofrenia, creando un equilibrio más cercano al que hay en un cerebro normal durante el desarrollo. La clave es entender el desarrollo del sistema nervioso, un órgano complejo que se forma de unas cuantas células epiteliales muy sencillas. Entonces ahí es donde debe estar nuestro foco de atención, entender el desarrollo y cómo se forma normalmente el sistema nervioso, porque la reparación vendrá de ahí. Todos los órganos tienen cuestiones desconocidas, pero desde luego el cerebro
por su complejidad es el más desconocido, a pesar de que en muchos sentidos es el más estudiado. Pero es un reto para la ciencia el entender este universo que llevamos cada uno de nosotros dentro del cráneo. Y ese reto, desde luego, es, yo creo, el más importante que existe en la neuromedicina hoy en día y la biomedicina en general, y es la simple comprensión de cómo los organismos funcionan, porque no somos los únicos que tenemos sistema nervioso. Todos los animales tienen sistema nervioso y hacen maravillas con él. Son capaces de comportamientos a veces superiores a los nuestros en muchos sentidos. Entonces nos va a permitir diseñar pues, procesos imitando lo que hace normalmente el sistema nervioso. Ahí es donde está la verdadera biotecnología.